Cuando quieran empezar, ¿eh? Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 3. No sé por qué no se ve el título, pero nuestro tema es regulación respiratoria y estamos conformados por mi compañero Daniel Edgardo, Valeria Cardiel, Luis Eduardo Ledesma, Azul Paulina, Caleb Isaac, Omar Jaciel, Francisco Rubén, Laila Michelle y Kimberly. Y pues bueno. No. Un momento. Es que no sé No por te qué preocupes, doctora. no quiere. No te preocupes. Destrábala y ya ahorita empiezas. Vamos a cambiar de dispositivo, doctora. Deje presento yo. Está bien. Sí se ve, ¿verdad? Sí, ahora sí. Bueno, ahora sí. La siguiente, por favor. Bueno, como introducción, pues, ¿qué es la respiración? Pues la respiración va a ser el proceso vital mediante el cual el organismo mantiene el intercambio adecuado de gases entre el aire y la sangre. Y pues bueno, primero nosotros, pues desde que nacemos estamos respirando, pero pues se nos olvida hacerlo como conscientemente. Entonces nosotros respiramos incluso estando dormidos, anestesiados o a veces hasta inconscientes, pero pues nuestro cuerpo sigue respirando con una precisión muy impresionante. Entonces nosotros pensaríamos que el oxígeno es como lo más importante de la respiración, pero aunque muchos creen esto, el como gas más principal de esto va a ser el dióxido de carbono. Entonces, ahorita les vamos a explicar cómo es que se lleva a cabo esta regulación. Primero, cuando hablamos de la regulación respiratoria, pues el objetivo no simplemente va a ser mover el aire, o sea, que entre o que salga, sino que va a ser que se pueda mantener una estabilidad entre el dióxido de carbono, el pH y el oxígeno en la sangre. Entonces, hay muchas veces que vamos a tener pequeños aumentos de dióxido de carbono. Estos van a hacer que se duplique la ventilación, porque el dióxido de carbono va a ser como el estímulo más importante para la respiración. Y como ya lo mencionamos, el oxígeno pues sí es importante, pero este va a funcionar o va a fungir el estímulo en otras circunstancias, como por ejemplo cuando su nivel se encuentre por debajo de los rangos normales. Entonces, ¿cómo va a funcionar este sistema? La siguiente, por favor. Primero, pues podemos entender esta regulación como un sistema de control. Como cualquier otro, va a haber sensores, un centro integrador y los efectores. En este caso de la respiración, los sensores van a ser los quimiorreceptores centrales, los quimiorreceptores periféricos, los receptores mecánicos y dentro del centro integrador van a ser las redes neuronales del tronco encefálico y los efectores van a ser los músculos respiratorios. Siguiente, por favor.
Bueno, pues primero, pues es importante ahora sí que entender lo que es el ritmo respiratorio. Y pues en pocas palabras, el ritmo respiratorio va a ser ese patrón que es automático, que va a controlar lo que es la respiración. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es el mecanismo que va a permitir que respiremos de manera continua sin tener que pensarlo conscientemente. Este ritmo pues va a ser generado por centros respiratorios que se encuentran en el tronco encefálico. Específicamente los vamos a encontrar en el bulbo raquídeo y en la protuberancia. Existen tres centros principales que ahorita les vamos a ir explicando de uno por uno y que justamente participan en este control, que son el centro respiratorio del bulbo raquídeo, el centro neumotáxico de la protuberancia y el centro apnéustico. Estos centros trabajan de forma coordinada para controlar justamente lo que es la inspiración y la expiración, ajustando la respiración según las necesidades de nuestro organismo. En condiciones normales, ahí les puse que un adulto en reposo presenta un rango respiratorio de entre 12 y 20 respiraciones por minuto. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues permite que los niveles adecuados de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Siguiente, por favor. Comenzamos con el primero. El primer centro que vamos a ver es el grupo respiratorio dorsal. Ay, es como que se cambiaron las diapositivas. ¿Puedes ponerme la de el grupo respiratorio dorsal, por favor, Jasi? Sí, era esa que estaba Sí, era esa, así, ¿verdad? por favor, sí. Sí, sí era esa. Sí, perdón, mi error. Sí, sí era esa. El primer centro que vamos a ver, ahora sí que es el grupo respiratorio dorsal, porque se va a dividir justamente el centro respiratorio del bulbo raquídeo en otros dos. La función principal, pues, es producir la respiración normal en reposo. El primer centro que vamos a ver es el grupo respiratorio dorsal, el cual se va a encontrar localizado en el bulbo raquídeo. Este, pues, en pocas palabras, es el principal centro, ahora sí que encargado de lo que es la inspiración y es el responsable de generar el ritmo respiratorio básico durante lo que es la respiración normal en reposo. Este grupo pues va a enviar ahora sí que señales nerviosas hacia el diafragma a través del nervio frénico. ¿Esto que nos va a provocar? Pues va a provocar lo que es la contracción. ¿Y esto qué va a permitir? Pues va a permitir la entrada de aire hacia los pulmones. Una característica así de que muy importante es que se produce una llamada señal en rampa inspiratoria. ¿Esto qué significa? Pues que la contracción del diafragma es suave y controlada. Esta señal inspiratoria dura aproximadamente lo que son 2 segundos. Posteriormente se va a detener, permitiendo que ocurra lo siguiente, que es la expiración, dando pues una duración de aproximadamente 3 segundos. ¿Y qué es lo que va a permitir este ciclo? Pues que se repita continuamente y es lo que genera lo que es el ritmo respiratorio en reposo. Siguiente, por favor. Bueno, pues como adentrándonos un poquito más, como lo comentó mi compañero, vamos a tener los centros respiratorios del bulbo raquídeo y los pontinos. Dentro de los respiratorios vamos a tener el dorsal y el ventral. Adentrando un poquito más en el dorsal, pues bueno, el dorsal, primero su ubicación va a ser en la región dorsal del bulbo raquídeo y va a estar asociado al núcleo del tracto solitario. Como ya lo comentamos, su principal función va a ser pues la respiración en reposo, pero también va a coordinar la información sensorial que va a llegar desde la periferia.
comentando, más bien, retomando el tema de la rampa inspiratoria, esta es muy importante porque esto nos permite que, como ya lo dijimos, se lleve una coordinación, que no haya como, que no, la respiración tenga un sentido, por así decirlo. Entonces, las ventajas que tiene esta rampa principalmente va a ser que la inspiración sea suave y progresiva, que se eviten estos jalones bruscos de aire y que se lleve a cabo una mejor distribución del aire y su eficiencia. Ahora, como ya lo comentamos, va a coordinar información, pero ¿de dónde viene esta información? Principalmente va a ser del nervio vago, de los receptores pulmonares y la vía principal de reflejos pulmonares. Después del glosofaringio, que va a ser especialmente desde los cuerpos carotídeos, desde los centros superiores como la corteza y el hipotálamo, y desde las redes vulvares vecinas que van a modular el patrón de la inspiración. Siguiente, por favor. Seguimos con el siguiente, que también forma parte del centro respiratorio del bulbo raquídeo, que es el grupo respiratorio ventral, y este también se va a encontrar justamente localizado en el bulbo raquídeo. A diferencia de lo que es el grupo respiratorio dorsal, este centro ahora sí que va a permanecer inactivo durante la respiración normal, cuando estamos en reposo, obviamente, ya que el grupo dorsal es suficiente para mantener la ventilación en condiciones normales y únicamente se va a activar pues en situaciones de estrés o de ejercicio. Siguiente, por favor. Ahora, su ubicación específica pues es en la región ventrolateral del bulbo raquídeo y su función, o sea, este solamente va a actuar cuando necesite que la ventilación aumente. Ahora, ¿cuándo se activa? Como ya lo mencionamos, en situaciones como ejercicio, acidosis metabólica, una hipercapnia marcada, alguna enfermedad pulmonar que necesite aumento del trabajo respiratorio o una hipoxia importante. ¿Cómo se activa o qué hace para activarlo? Pues esto se va a ver mediado por un cierto grupo de neuronas. Primero, las inspiratorias. Estas van a reclutar a los músculos accesorios que van a hacer que aumente el volumen de corriente. Y las neuronas expiratorias, que van a activar la expiración activa, haciendo que aumente la frecuencia y mejorando la ventilación. Seguimos con el centro neumotáxico, el de la protuberancia, y pues se encuentra localizado justamente en la protuberancia, también conocida como puente. Su función principal es regular lo que es la duración de la inspiración, lo cual va a influir directamente en la frecuencia respiratoria. Este centro ahora sí que va a actuar enviando señales que van a limitar el tiempo que dura la inspiración. Siguiente, por favor. Este también va a ser llamado como pontino superior, ya que pues, se encuentra en la parte superior de la protuberancia. Su principal función, pues, enviar señales inhibitorias que van a limitar la inspiración. Y pues, se va a dar en dos circunstancias diferentes. Primero, si su actividad va a estar alta, la inspiración va a durar menos, va a entrar menos volumen por la inspiración y va a aumentar o a subir la frecuencia respiratoria. Y si su actividad es baja, la inspiración se va a prolongar, las respiraciones van a ser más profundas y la frecuencia va a bajar. Entonces, este centro se puede decir que funciona como un freno respiratorio que nos va a ayudar a regular la frecuencia y a suavizar el cambio entre la inspiración y la expiración. Siguiente, por favor. Seguimos con el último de los centros, que es el centro audístico, que también se encuentra justamente en la protuberancia, y pues su función principal es estimular lo que es la inspiración y es regulado por el centro neumotáxico.
Siguiente, por favor. Entonces, pues va a enviar señales excitatorias. O sea, el otro inhibía, va a excitar. Entonces, si el control neumotáxico o la retroalimentación vagal falla, el amniótico va a dominar. O sea, falta de aquellos, puede como fungir como un reemplazo, por así decirlo, del neumotáxico. Entonces va a generar una inspiración prolongada o profunda y va a generar la pausa antes de la respiración. Entonces, si el neumotáxico era el freno, va a ser el acelerador. Entonces, si no hay freno, pues se va a llevar a cabo una inspiración sostenida. Entonces, ya como un pequeño resumen de todos los centros, pues se puede decir que el grupo dorsal, o sea, del bulbo raquídeo, van a generar la respiración básica. El ventral va a aumentar esta potencia cuando haga falta y los de la protuberancia van a ajustar cuánto dura esta inspiración. Todo esto va a ser llevado a cabo para que se adapte continuamente, sin darnos cuenta, el dióxido de carbono, el pH, el oxígeno, en circunstancias ya sea como el ejercicio o en situaciones de estrés, como ya lo habíamos comentado. Ajá, entonces, por ejemplo, si tuviéramos alguna lesión de este centro amniótico, pues, por ejemplo, ¿qué veríamos? Inspiraciones prolongadas, veríamos una pausa al final de la inspiración y veríamos expiraciones cortas e insuficientes. Y estas lesiones se ven entonces ¿en dónde? Pues en lesiones graves del tronco encefálico. Entonces, cualquier patología que afecte el tronco encefálico, pues va a ocasionar una alteración en la respiración. Entonces, por ejemplo, ¿qué lesiones podríamos tener? Súper común que ustedes lo van a llegar a ver, un evento vascular cerebral, llámese isquémico, llámese hemorrágico, puede producir infarto a nivel pontino y entonces pues va a empezar con este tipo de alteraciones, ¿no? Además de que pues obviamente genera alteraciones del estado de conciencia. Tumoraciones del tronco encefálico menos comunes, pero por ejemplo hoy yo vi un meningioma que ya estaba extendiendo hacia tronco encefálico, digo, menos común. Muy común que ustedes lo van a ver, traumatismos craneoencefálicos graves, ¿sale? Muchos de estos por el edema tan importante que llegan a ser a nivel cerebral, pues a nivel del encéfalo, pueden ocasionar una herniación del tejido cerebral y una compresión, perdón, del tronco encefálico, entonces se puede perder el centro respiratorio normal. Inclusive hay patologías infecciosas como los abscesos, como meningitis, que pueden llegar por lo mismo, por el edema, a comprometer el puente, pues el tallo encefálico, y entonces pueden igual ocasionar un patrón respiratorio anormal. Entonces hay muchas patologías que pueden llegar a ocasionar que este centro respiratorio falle. Entonces, ustedes en algún momento cuando vean a un paciente con alteración de la respiración, pues pueden darse cuenta que o hay algún estímulo que esté alterando como el pH, lo dijo su compañera, o como el CO2 o alguna de las lesiones que yo le comento, pues que sepan que esto pues altera pues el centro respiratorio y que muchas veces pues hará que nuestro paciente requiera algún manejo avanzado de la vía aérea, ¿vale? Ahora sí, si quieren continuar. Gracias, doctora. Bueno, ya les explicaron lo de los centros, ahora vamos un poquito con la regulación química. Aquí ocurre algo medianamente curioso, y es que tenemos tres factores como principales, que son los iones hidrógeno, el dióxido de carbono y el O2. Ahora, ¿qué pasa aquí? Pues el Gaito nos habla justamente de que esta regulación química no se da directamente como que referente a los centros, sino que hay una zona que se denomina zona quimiosensible. Esta zona quimiosensible lo que va a hacer es que va a actuar como una especie de mediador para que esta zona active ahora sí los centros. Entonces, estos tres componentes son importantes. ¿Por qué? Bueno, principalmente se estimula por lo que son los iones hidrógeno. Sin embargo, como aquí dice, estos iones hidrógeno no atraviesan la barrera hematoencefálica tan fácilmente.
A diferencia del dióxido de carbono, como ya comentó Estrellita, esta estimulación del dióxido de carbono se denomina de forma indirecta, pero a pesar de ser indirecta es como que la más fuerte. ¿Y por qué se da esta estimulación tan fuerte por parte del dióxido de carbono? Bueno, dejen un poquito acá. Vamos a concentrarnos acá en la imagen. Y es que tenemos aquí la zona quimiosensible. Lo que va a pasar aquí es que el dióxido de carbono va a pasar la barrera hematoencefálica más fácilmente que los iones hidrógeno. Una vez pasada la barrera hematoencefálica, lo que va a hacer es que va a interactuar con la molécula del agua, va a formar ácido carbónico y a su vez se va a disociar en iones hidrógeno y en bicarbonato. Esto ya pasando la barrera hematoencefálica, y es por eso que a pesar de que principalmente se estimula la regulación química por los iones hidrógeno, esta es la razón por la cual el dióxido de carbono va a estimular indirectamente, pero más fuerte, esta regulación. Y aquí abajito dice, O2, efecto pequeño en el control respiratorio. ¿Por qué es un efecto pequeño en el control respiratorio? Bueno, vamos a ver la siguiente. Y es que tenemos que entender primero que lo que son los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores transmiten señales nerviosas al centro respiratorio del encéfalo para contribuir a la regulación de la actividad respiratoria. Cuando la concentración de oxígeno en la sangre arterial disminuye por debajo de lo normal, se produce una intensa estimulación de los quimiorreceptores. Entonces, aquí tenemos una pequeña imagen que los ilustra. Y es que tenemos quimiorreceptores en dos zonas, principalmente en el cuerpo carotídeo y en el cuerpo aórtico. Ahora, estos quimiorreceptores lo que van a hacer es que van a enviar señales a través de las fibras aferentes, por lo que son estos dos nervios, mediante el nervio vago y el nervio glosofaringeo. Y estos estímulos van a llegar a la zona ventral o al centro ventral del bulbo raquídeo. Entonces, ¿pero cómo es que ocurre esta estimulación a partir del O2? Bueno, aquí está un pequeño diagramita igual que lo explica. Y es que tenemos el estado de hipoxia, ¿no? Tenemos la disminución de la presión parcial de oxígeno en el cuerpo. Lo que va a pasar aquí es que esta célula, que es la célula glómica, se ubica en los cuerpos carotídeos. Entonces, lo que va a pasar aquí es que básicamente detectando una disminución en la presión parcial de oxígeno o de O2, se van a inactivar los canales de potasio y por lo cual se va a despolarizar esta célula. Al despolarizarse, se van a activar los canales de calcio dependientes de voltaje. Perdón, dependientes de voltaje. Ahora, esto va a hacer que aumente la entrada del ion calcio a la célula y por consecuencia se van a liberar estos neurotransmisores. Ahora, el Gaito nos plantea que se pensaba principalmente que la acetilcolina era como que el principal neurotransmisor que se liberaba. Sin embargo, en estos casos nos demuestra que en realidad se inclina más hacia el ATP. Ahora, después de la liberación de los neurotransmisores, pues van a pasar a través de la fibra aferente y ahora sí, después de esto, van a dirigirse hacia el centro dorsal hacia el centro dorsal para regular lo que es la respiración. Bien, ahora les voy a hablar un poquito de lo que es el control superior, pues, de la respiración. El control superior de respiración, pues, se refiere a esa regulación ventilatoria que ejerce, pues, las estructuras cerebrales y, pues, esto, bueno, que se encuentran por encima del tronco encefálico, mientras que a diferencia, pues, el bulbo y el puente generan el ritmo respiratorio automático y así, pues, las estructuras superiores pueden como modificar ese patrón de una manera pues voluntaria y como adaptarlo a situaciones conductuales, emocionales y también pues algunas fisiológicas pues que son complejas, pero pues bueno, siguiente por favor para explicar esto un poquito con especificidad. Bueno, vamos a hablar de la corteza cerebral y el control voluntario. Bueno, pues permite este control consciente de la respiración, porque gracias a esta pues podemos mantener la respiración, también hiperventilar de manera pues intencional, a la vez pues también regular la intensidad respiratoria cuando hablamos para asimismo no tener como pues complicaciones y también el canto o pues en las actividades como tocar instrumentos de viento, que pues es una buena manera de poder modular y que pues así se puede ejercer este control voluntario mediante pues proyecciones corticoespinales, que bueno, estas pues se encargan de actuar
directamente sobre motoneuronas del nervio frénico. Y bueno, que pues sabemos que inerva el diafragma y también sobre los músculos intercostales, pero pues así nos ayuda en esta modulación para llevar como un ritmo adecuado y no, pues sí, no tengamos como que ¿cómo puedo decirlo? Como un exceso y no estemos ni hiperventilando de más. Bueno, y pues un dato importante o interesante es que el control, este control pues puede anular temporalmente el ritmo automático, sin embargo, pues también tiene un límite fisiológico. Y pues si la presión arterial del dióxido de carbono aumenta con gran importancia, pues los quimiorreceptores centrales se van a activar en el bulbo respiratorio y así van a restablecer la ventilación, incluso contra la voluntad de la persona. Y pues esto se demuestra que el control automático pues es dominante para preservar la homeostasis, o sea, pues mantener este equilibrio de gran importancia. Siguiente, por favor. Ahora, bueno, vamos sobre el sistema límbico y pues la integración emocional. Bueno, en el sistema límbico pues se encarga de integrar la respiración con las emociones, porque bueno, pues específicamente en estados como de ansiedad, miedo o llanto, incluso en los de risa, pues se generan cambios inmediatos en la frecuencia respiratoria y también en la profundidad respiratoria. Pero en los últimos años, a partir de que fue el inicio de COVID, se han demostrado diferentes estudios donde han aumentado los estados de ansiedad y el llanto, así como el miedo, pues sigue en aumento, lo cual pues también nos llevan a problemas en la respiración, ya que esto muchas veces es constante. Y bueno, por ejemplo, durante una crisis de pánico, pues puede presentarse la hiperventilación psicógena, lo que pues así nos da una disminución del dióxido de carbono y una alcalosis respiratoria, así como también el mareo o las parestesias, que son los síntomas específicos de esto. Y bueno, pues así demostramos que la respiración no solo depende de estímulos químicos, sino también de estímulos emocionales, porque pues sí podemos ver una gran afección en ellos y nos lleva pues a un síncope en algunas ocasiones. Siguiente, por favor. En cuanto al hipotálamo, bueno, pues se encarga de modular la respiración en una respuesta pues a los estímulos autonómicos, como por ejemplo el dolor, el estrés, la temperatura corporal y la fiebre. Por ejemplo, cuando una persona tiene fiebre, pues se va a incrementar la frecuencia respiratoria y así, pues para facilitar la disipación de calor y adaptarse al aumento metabólico, pues nos va a ayudar el hipotálamo de regular esto. Además, también el estrés, pues es el que activa el eje hipotálamo hipófisis adrenal, lo que puede influir directamente en el patrón respiratorio, o sea, incluso cuando vamos a tener un examen o como ahorita que exponemos, algunos pues podemos ponernos nerviosos y esto pues sí va a hacer un cambio que va a ser muy notorio. Siguiente. Bueno, también aquí dentro de los propios receptores y el control durante el ejercicio, pues es como un control anticipado en el ejercicio, porque, por ejemplo, un fenómeno interesante, pues es precisamente en alguna actividad intensa, movimiento intenso, como lo es el ejercicio, pero mucho de es en el ejercicio que es cardio, a diferencia del de fuerza, que bueno, hay como un poquito más o se ve más la ventilación aumentada incluso antes de que se eleven los niveles de dióxido de carbono o asimismo disminuye el oxígeno, pero esto es más como en un ejercicio de cardio, ya sea que corran o que troten, porque el cuerpo, una persona que no hace ejercicio tiende a desarrollar esto más rápido que se disminuya el oxígeno y se aumente el dióxido de carbono, a diferencia de una persona que hace ejercicio de fuerza, porque ya lleva tiempo practicando y esto le va a ayudar a poder modular con mayor facilidad. Bueno, pero en este caso del ejercicio, pues esto sucede porque la corteza motora anticipa la demanda metabólica
y así pues nos envía las señales a los centros respiratorios del tronco encefálico. Bueno, entonces a este mecanismo se le conoce como el control anticipatorio. En otras bibliografías lo mencionaba como el control anticipado o el feed forward. Además también pues los propioceptores musculares y articulares se encargan de enviar la información al sistema nervioso central y así nos ayudan a reforzar la respuesta ventilatoria. Sí, okay. Y bueno, pues el control superior no reemplaza el control automático del bulbo ni del puente, solamente lo modula. Si una persona intenta contener, por ejemplo, la respiración por tiempo prolongado, pues el aumento del dióxido de carbono va a estimular los quimiorreceptores centrales y también los periféricos. Entonces así se va a activar la ventilación y este mecanismo pues se nos va a ayudar de proteger contra la hipercapnia y la acidosis, que pues muchas de las veces sucede inconscientemente. A lo mejor no es que intenten contener como la respiración por gusto, sino que hay personas que en el ataque de ansiedad, esto es lo que sucede, empiezan a contener esa respiración para intentar calmarse, aunque con esto pues solamente empeoran la situación. Y bueno, dentro de la importancia clínica, pues aquí les coloqué que, por ejemplo, las lesiones corticales pueden alterar la respiración voluntaria, las lesiones vulvares pues comprometen la respiración automática, la ansiedad puede causar la hiperventilación psicógena y anestesia general pues se pierde el control voluntario. Y pues esto demuestra que la respiración es una función automática, pero pues también profundamente integrada con la conducta y con el estado emocional. Seguimos con la regulación. Esa era mía. Sigue, compañero. Sí. Regulación de la respiración durante el ejercicio. Pues ahora sí que durante el ejercicio el cuerpo pues aumenta su demanda de oxígeno y produce una mayor cantidad de dióxido de carbono. Para poder adaptarse a esta situación, la ventilación pulmonar puede aumentar hasta 20 veces en comparación con el estado de reposo. Este aumento va a ocurrir gracias a 3 mecanismos principales. El primero de ellos es la estimulación nerviosa directa. El segundo es la estimulación por propioceptores musculares. Y el último, pues, son los cambios químicos que van a ocurrir justamente en la sangre. Estos 3 mecanismos van a permitir que la respiración aumente, ahora sí que de forma rápida y eficiente durante la actividad física o en este caso el ejercicio. Siguiente, por favor. Muy bien. Los propioceptores musculares. Los propios receptores pues van a ser justamente estos receptores que se encuentran en los músculos y en las articulaciones. Su función principal va a ser justamente detectar el movimiento del cuerpo. Cuando una persona inicia lo que es la actividad física, pues ahora sí que va a aumentar lo que es la ventilación. Lo importante es que este mecanismo va a ocurrir incluso antes de que cambien los niveles de dióxido de carbono en la sangre, lo que permite una respuesta rápida del organismo. Los receptores en músculos y articulaciones van a enviar ahora sí que estas señales al centro respiratorio informando que el cuerpo está en movimiento. ¿Esto qué va a hacer? Pues que se va a aumentar la ventilación incluso antes de que cambien los niveles de dióxido de carbono. Siguiente, por favor. En el caso de los cambios químicos, pues durante el ejercicio las células producen lo que son más dióxido de carbono y aumenta ahora sí que los niveles de hidrógeno en sangre. Estos cambios pues van a ser detectados justamente por los quimiorreceptores, los cuales se van a encargar de enviar señales a los centros respiratorios.
¿Qué nos va a arrojar como resultado? Pues que aumente la frecuencia respiratoria y que también la profundidad de la respiración. Esto, pues ahora sí que va a permitir que el exceso de dióxido de carbono aporte más oxígeno al organismo y de alguna manera pues se logre mantener lo que es el pH sanguíneo ahora sí que estable. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las adaptaciones de la regulación de la respiración y pues empezamos con la parte de las adaptaciones fisiológicas que el cuerpo va a realizar y entre estas pues va a haber un ajuste automático según la demanda metabólica, una regulación por quimiorreceptores centrales y periféricos. Vamos a entender que el principal estímulo va a ser el dióxido de carbono y no el oxígeno y pues va a haber un mantenimiento de la homeostasis del oxígeno, del dióxido de carbono y del pH. Aquí les puse aquí como gráficamente que pues va a haber, si hay un aumento de CO2, también se va a producir un aumento de ventilación, ya que la respiración pues se adapta automáticamente para mantener niveles pues normales de oxígeno, de dióxido de carbono y de pH, como ya les mencioné. Y pues esto va a ocurrir gracias a los centros respiratorios que ya les mencionaron anteriormente, como en el bulbo raquídeo y la protuberancia, que reciben información química y neural. Y pues se van a ajustar la ventilación según las necesidades del organismo. Siguiente, por favor. Como algunos ejemplos de pues estas adaptaciones, tenemos pues lo que es el ejercicio. Lo que va a ocasionar es que va a haber un aumento en la ventilación. La ventilación puede aumentarse hasta 20 veces, ya que pues con más ejercicio va a aumentar el metabolismo y con el aumento de metabolismo también va a aumentar el dióxido de carbono y por lo tanto pues más ventilación. Después tenemos la altura. Dado a que en la altura pues va a haber menos oxígeno en el aire y el cuerpo lo que va a hacer es que va a compensarlo respirando más rápido, ya que pues se van a estimular los quimiorreceptores periféricos y pues va a aumentar la ventilación para mejorar la oxigenación. Después también tenemos un ejemplo de enfermedades crónicas, en este caso como que lo que más menciona en esta parte de la respiración pues es el EPOC, ya que pues normalmente el dióxido de carbono controla la respiración, pero en el EPOC el cuerpo se acostumbra al dióxido de carbono alto, entonces el oxígeno pasa a controlar la respiración. Siguiente, por favor. Hay una disculpa, es que mi perro se estaba comiendo algo. Listo. Seguimos con alteraciones clínicas. Y pues aquí las causas principales de alteraciones clínicas va a ser lesiones en el bulbo raquídeo, la protuberancia, alteraciones de los quimiorreceptores, enfermedades pulmonares crónicas o alteraciones neurológicas, que pues sería pues alteraciones en los centros que mencionaron los compañeros anteriormente. Siguiente. Como ejemplo, tenemos la hipoventilación. La hipoventilación la vamos a tener entendida como una disminución de la ventilación alveolar. En la hipoventilación lo que va a pasar es que va a haber un aumento de dióxido de carbono, también conocida como hipercapnia, una disminución de oxígeno, que sería una hipoxia, y un aumento de... Hoy se me fue, Bueno. ¿De qué, doctora? Ajá. Ya lo había explicado tu compañero, un aumento de qué. ¿De hidrógeno? De hidrogeniones. Ajá, y pues va a causar una acidosis respiratoria. ¿Por qué va a ocurrir pues una hipoventilación? Pues va a haber, como ya les mencioné anteriormente, por alguna lesión del bulbo raquídeo, por alguna depresión del sistema nervioso central, que sería causada como por algún sedante o una anestesia. También pues va a ocurrir, también puede ser por una enfermedad neuromuscular o por fatiga muscular respiratoria. Y pues aquí les puse gráficamente que pues lo que va a pasar es que va a haber
a un aumento de CO2 y una disminución de oxígeno en los pulmones. Después otro ejemplo sería la hiperventilación. Y pues en la hiperventilación pues va a ser un aumento excesivo de la ventilación. En este pues va a haber una disminución del CO2 y que ahora se le conocería como hipocapnia, y un aumento del pH, lo que va a causar una alcalosis respiratoria. ¿Por qué puede ocurrir una hiperventilación? Puede ser por causas pues de algún trastorno como lo es la ansiedad. También puede ser por hipoxia, por lesiones cerebrales o por la altura, como les había mencionado anteriormente. Y pues aquí lo que les quiero dar a entender con la imagen que les puse, que es que va a haber como mucha pérdida de CO2. También pues puede ser por alteraciones, va a haber una alteración por lesiones del centro respiratorio, perdón, y pues va a ser en los centros como ya mencionaron anteriormente, que son el bulbo raquídeo, la protuberancia, que son los que controlan la respiración automática. Las causas por las que puede haber lesiones, pues puede ser por un traumatismo craneal, por tumores cerebrales, por un accidente cerebral vascular o por alguna infección. Si estos centros se llegan a lesionar, lo que va a causar es una respiración irregular o anormal y pues algún paro respiratorio. Y tenemos, por último, por alteraciones en los quimiorreceptores. Pues normalmente los quimiorreceptores lo que van a detectar es el dióxido de carbono, el oxígeno y el pH. Si fallan, el cuerpo no va a detectar los cambios, pues no va a ajustar la respiración y pues lo que va a causar es una ventilación inadecuada. Volvemos al ejemplo del EPOC. Pues en el EPOC tenemos un CO2 alto, el cuerpo, como se supone que en el EPOC lo que está dañado son los quimiorreceptores. Entonces, pues tenemos pues este CO2 crónicamente alto, pero el cuerpo como que no lo detecta. Entonces, pues no está haciendo ajustes. Y pues por eso les puse aquí de que es como un cuerpo adaptado. Y pues una respiración dependiente del CO2, pues aquí lo que entendí era que como de los mejores ejemplos para entender una alteración de los quimiorreceptores sería esta enfermedad de la EPOC. Después les puse patrones respiratorios anormales. Hay una respiración que se llama respiración de Cheyne-Stokes. Y pues ahorita les voy a poner también un videito de cómo más o menos se escuchan. El patrón de esta respiración es, aquí les puse una grafiquita, no sé si me la puedan acercar. Ajá, el patrón de esta respiración va a ser precisamente pues respiraciones amplias y ruidosas. Después va a haber una respiración como más superficial y más silenciosa, y después vamos a tener una apnea y después va a volver a hacer estas respiraciones amplias. Es como un círculo, pero en el que pues como que se agitan y se van como terminando de agitar, pero después se quedan así en periodo de apnea y vuelven a agitarse. Y ese pues se le conoce como respiración de Cheyne-Stokes. Después también tenemos la respiración de Biot. Y pues esta respiración es muy irregular y se caracteriza porque hay varias apneas. La anterior, la de Cheyne-Stokes, puede ser por lesiones cerebrales o insuficiencia cardíaca, y la de Biot por lesión del bulbo. Aquí tenemos, les puse una imagen que encontré de los patrones respiratorios anormales. Tenemos algo conocido, pues la respiración normal se le llama eupnea, y pues sería de 12 a 20 repeticiones por minuto. Después de esto, pues tenemos ya las que están un poco más alteradas, que sería como la taquipnea, que es más de 20 de respiraciones por minuto. Tenemos también la apnea, que es una ausencia de la respiración. La bradipnea, que es menos de 12 respiraciones por minuto. La hiperpnea, que son respiraciones profundas con una frecuencia respiratoria normal, pero pues esta va a ser por acidosis metabólica. La de Biot, que ya les expliqué, y la de Cheyne-Stokes, y pues también tenemos otra que se llama Kussmaul, y esta pues es por
hiperpnea y va a haber respiraciones más rápidas y profundas, y va a ser por cetoacidosis diabética. Pero pues aquí las que yo como que eran como más resaltantes que encontré, pues eran las que les expliqué las anteriores, las de Biot y la de Chain Stock. Y fíjate que es más común ver la de Kussmaul, ¿eh? Quizá por el tipo de presentación. Las de Biot, ya cuando vemos respiraciones de Biot, pues ya lo dijiste tú, ¿no? Son debidas a lesiones de bulbo raquídeo. Entonces, prácticamente, pues ahí está el centro respiratorio principal, ¿no? Entonces, generalmente esas los vemos en traumatismo craneoencefálico y la verdad es que cuando lo vemos, pues prácticamente ya el paciente o va para manejo avanzado de la vía aérea o si no, pues prácticamente ya se te está muriendo. O sea, las alteraciones en las respiraciones, pues nos habla de la gravedad, ¿no? Al final de cuentas, ustedes están viendo que son patrones que se generan, pues, a nivel del tronco encefálico. Entonces, padecimientos que alteren el tronco encefálico, pues la mayoría son graves, ¿no? Entonces, en el momento en el que ustedes vean cualquiera de estos tipos de respiraciones, pues está hablando de la gravedad del paciente, ¿no? A lo mejor la taquipnea, pues cualquiera la podemos tener, ¿no? Hacemos ejercicio, corremos 3 segundos y ya estamos cansados, ¿no? Las apneas, pues esas las podemos ver en un montón de tipos de pacientes, ¿no? Desde neumonías, desde el SAOS, ¿no? Por ejemplo, en SAOS, si en algún momento ustedes han visto a alguien con el síndrome de apnea obstructiva del sueño, pues en realidad ustedes lo ven, ¿no? Son pacientes que roncan, dejan de respirar por segundos, hacen apneas, o sea, dejan por completo se detiene la respiración y regresan, ¿no? Entonces a lo mejor es muy frecuente que la vean en un paciente que vive con obesidad, ¿no? Que lo escuchan en la noche roncar y que escuchan prácticamente cómo se hacen las apneas, ¿no? Y que al final de cuentas, ¿qué presentan estos pacientes? Pues alteraciones en el CO2, ¿no? La bradipnea, pues también la vemos a lo mejor frecuentemente en pacientes con traumatismo craneoencefálico. La de Kussmaul es muy, ¿cómo se llama? Muy típica de los pacientes con cetoacidosis diabética, ¿no? No hace mucho tiempo yo tuve una paciente con cetoacidosis que llegó con pH de 6.8 y sorpresivamente la paciente, como dicen los libros, llegó con el estado de conciencia normal. Prácticamente ella me respondió su interrogatorio y si ustedes lo hubieran visto, la paciente estaba súper agitada y me estaba contestando, ¿no? Y las enfermeras llegaban y le ponían el oxímetro y me decían, pero es que está saturando bien, ¿no? O está saturando bien, sin embargo, su respiración está alterada. ¿Por qué? Porque ya tenía alteraciones a nivel del pH sanguíneo, ¿no? Entonces ya estaba haciendo estas respiraciones rápidas, profundas, y no quiere decir precisamente que haya una mala distribución del oxígeno, sino que prácticamente la acidez está generando ¿qué cosa? Em, pues prácticamente si se están produciendo más hidrogeniones, por ejemplo en el caso de la cetoacidosis, pues la respiración está tratando de liberar más CO2 para que no se produzcan más hidrogeniones y entonces se trate de compensar esa acidosis metabólica, eso hablando pues de la cetoacidosis, ¿no? Y la de Chain Stokes también, esa es muy frecuente, pero muy frecuente en los pacientes con traumatismo craneoencefálico secundario al edema cerebral. Estas, sobre todo la Chain Stokes y la Biot, la vemos prácticamente en pacientes que ya están a puntísimo de que necesiten manejo avanzado de la vía aérea. Y la de Kussmaul se suele corregir solita cuando nosotros corregimos el pH del paciente, ¿no? Nada más. Ahora sí, síguele, doctora, si quieres. Deja pongo el video en YouTube, porque creo que no se escucha. O bueno, avísenme si se escucha. No se escucha, ¿verdad? No. Déjalo proyecto en YouTube.
O bueno, si gustan, mejor lo dejamos para el final, después de terminar la otra exposición también, para no atrasarnos mucho. Pues como ustedes quieran. ¿Alcanzan a dar la otra clase? ¿Sí o no? Si no, pues vemos el video y ya. Pasado mañana vemos la clase. No, no creo que alcancemos la otra clase. Mejor deje de pongo el video. Sí, si quieres, porque sí, ya nada más queda media hora. A ver, vamos a ver si se escucha. ¿Sí se escucha? No, No. no, aún no. Chin. A ver, déjame ver cómo le puedo hacer. A ver si quiere, intento presentar pantalla, a ver si se escucha, me dicen si se escucha. Y esta será la línea de base para el aprendizaje de esto. Y se escucha algo así. A continuación tenemos la taquipnea, que es una respiración rápida y esta se va a ver en trastornos como embolias pulmonares, ataques de pánico, ejercicio intenso y muchas otras causas. Y se escucha algo así. A continuación tenemos la bradipnea, que es un patrón de respiración con baja frecuencia y se ve en condiciones como obesidad y alcoholismo. También se describe el patrón de respiración de Biot, que es el resultado de una agresión cerebral producto de accidentes cerebrovasculares o infecciones como sífilis, entre varias causas más. Se describe como un periodo de apnea seguido de una respiración rápida y seguido de otro periodo de apnea. La fisiopatología detrás de esto es fácil de entender, debido a que el cerebro normalmente controla la respiración, pero en caso de sufrir una lesión, el centro respiratorio será inhibido y solo comenzará a funcionar nuevamente en caso de un fuerte estímulo, y este estímulo serán los fuertes niveles de dióxido de carbono en sangre, y así es como suena.
Por otro lado, tenemos el patrón de respiración de Cheyne-Stokes, que es el resultado de un daño cardíaco. Es similar al patrón de Biot debido a que ambos están precedidos y seguidos de un periodo de apnea. Sin embargo, el patrón de Cheyne-Stokes es un aumento gradual seguido de una disminución gradual y así es como se escucha. Finalmente tenemos el patrón de Kussmaul y está caracterizado por un patrón profundo, irregular, con pausas inspiratorias y que orientan a acidosis metabólica. Es similar a la taquipnea, pero difiere porque tiene ondas más largas y tiene sentido porque están en estados acidóticos este tipo de pacientes y lo que están buscando es compensar la acidez al disminuir la concentración de dióxido de carbono en sangre. Y así es como se escucharía. Eso es normal. Y esta será la línea de base para el aprendizaje de esto y se escucha algo así. A continuación tenemos la taquipnea, que es una respiración rápida y esta se va a ver en trastornos como embolias pulmonares, ataques de pánico, ejercicio intenso y muchas otras causas y se escucha algo así. A continuación tenemos la bradipnea, que es un patrón de respiración con baja frecuencia. Bueno, pues para finalizar, vamos a concluir con la regulación de la respiración, que pues es el proceso mm, complejo y que, como aquí menciona, es coordinado, pero más que complejo, pues ahora sí que el grado de complejidad es el que genera su importancia, porque pues en él, pues presenta, o sea, diferentes funciones donde se integra pues la mecánica ventilatoria, la elasticidad pulmonar, la difusión de los gases a través de la membrana alveolo-capilar y pues dentro de los más importantes, la relación BQ, que pues como bien sabemos es para optimizar el intercambio gaseoso y pues el sistema nervioso que regula constantemente la ventilación según por las demandas metabólicas del organismo. Es por eso que, bueno, como aquí dice, participan centros nerviosos, quimiorreceptores y mecanismos de control superior que trabajan en conjunto para mantener el equilibrio de oxígeno, dióxido de carbono y pH en el organismo. Pues este sistema permite ajustar la ventilación según las necesidades metabólicas, las emociones, el ejercicio y diversas condiciones fisiológicas o algunas patológicas, asegurando la homeostasis y una adecuada oxigenación tisular. Y bueno, igual nos hemos basado mucho, por ejemplo, en hablar de la hiperventilación y todo lo que nos conlleva, pero si lo analizamos de una manera crítica y lo complementamos, pues podemos darnos cuenta de que tiene, o sea, una gran importancia, porque al realizar algún análisis clínico, también ahí nos vamos a dar cuenta en la parte metabólica, todo esto lo que nos conlleva y que son signos de alarma cuando encontramos algunos criterios fuera de lo normal. Entonces, pues a veces solo pensamos que es algo pasajero, que es ansiedad, es algo pequeño y solamente va a pasar cuando se tranquilice, pero no sabemos a todo el desorden metabólico que nos puede llevar y que muchas de las veces ignoramos en un hospital de primera instancia. Y bueno, pues en este sentido, la respiración pues no solo es un proceso mecánico, sino también un sistema dinámico y pues finamente regulado que refleja el estado funcional general del organismo. Y pues les agradecemos su atención. Pues estuvo muy bien. No sé si alguien tenga alguna duda para sus compañeros, para mí.
¿no? Si no, entonces nos vemos el día de mañana. Sale ya para darle sus calificaciones, ahora sí espero. Bueno, no espero, tiene que ser mañana. Entonces, hasta mañana, doctores. Gracias, doctora.